Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es eso, un misterio. Nadie que no tenga los dones y no tenga el llamamiento puede entender realmente lo que tú has querido decir. Creemos que te entendemos, pero eso es falso, de toda falsedad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque la doctrina, la sana doctrina, para él es locura. Y no las puede discernir, porque no tiene la luz del Señor. Por eso, Padre, a los que estamos acá, Señor, y a nuestros hermanos que no están hoy presentes, hermanos que por cuestiones civiles, como la asamblea de su conjunto, hermanos por causa del trabajo, hermanos por causa de su situación de salud, que no están con nosotros, que estás tú allí consolándoles, el mío Señor, de sus diferentes situaciones. Y oramos, Padre, porque nos hables al corazón, realmente que lo que son misterios nos permita, Señor, entenderlo. Líbranos, Padre, de tanta herejía al día de hoy. El pueblo cristiano confiesa con orgullo que entiende. El pueblo cristiano no entiende, en su mayoría. Y por eso, Señor, danos la gracia, danos el corazón de Cristo. Líbranos de volvernos simplemente académicos. Es importante crecer en el conocimiento, pero, Señor, oramos, Padre, que nos des más corazón. Realmente necesitamos es eso. Y necesitamos es a Cristo, no a nosotros, no títulos, que sería bueno tenerlos, pero no es nuestra razón de ser. Te alabamos y te honramos, Padre, porque podemos confiar, descansar, esperar en ti, Señor, que seas tú iluminándonos y dándonos una palabra con la cual podamos servir de acá, Señor, con la cual, Señor, tú sanes nuestras almas, porque si hay algo que necesitamos es a ti, Señor. Gracias, Padre, por la cena del Señor, y gracias, Señor, porque nos bendices con tu santa presencia, con tu gracia, y nos cobijas con tu divino amor. Te alabamos, Señor, y te honramos en el precioso nombre de nuestro divino Salvador. Amén. Entonces, hermanos, les animo a que estudiemos la Biblia, a que leamos esos santos misterios, porque por lo general no se van a conocer. Inclusive las comentadas reformadas tampoco están, porque si estuvieran, no se vende la Biblia reformada, o la gente sale corriendo y dice, no, eso no es así, eso es locura. No, es que hay tantas cosas, tantos problemas. Miremos Efesios capítulo 5, que es el texto que estamos en consideración, que es un texto como que no es polémico al día de hoy, por lo menos, a menos de que tú lo prediques en una iglesia pentecostal. Ahí eso era un poquito más polémico. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas o sometidas o obedezcan a sus propios maridos como al Señor. Entonces, lo ideal es que, pues, si el Señor manda eso, ¿es por qué? Porque se espera que el marido sea un representante de Cristo. Pero hemos cogido un modelo del Antiguo Testamento donde esta hermana, que era una mujer virtuosa, sabia, temerosa a Dios, no tenía un modelo a seguir. Su cabeza no era un representante de Cristo, sino que era más bien un vicario de Satanás. Era todo un diablo ese hombre, llamado Navarro. Gracias. Ya lo dijeron las hermanas, no dije yo. Entonces, en ese sentido, recordemos que estamos viendo el carácter cristiano y el sometimiento. Y hay 4 cosas que hemos considerado y que pueden otra vez remarcarlas, que no se nos olviden. 1. Si no se somete la persona a su esposo, olvídese que la hermana está llena del Espíritu Santo. Y de esa manera decimos que la llenura no es algo místico. No, la llenura no es algo místico. La llenura es un acto de obediencia por fe. Que yo puedo experimentar algo, sí, pero tristemente tenemos que decirlo, que no siempre que la mujer se somete a su esposo va a experimentar, va a sentir algo. Por lo general no. Lo segundo, recordemos que hemos dado 2 ejemplos. Primero que todo, María no tenía por qué usurpar el lugar del pastor en la iglesia, o que su voz pesara más en su hogar o en su familia que la voz del pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo segundo, vimos que hay una segunda tendencia en la naturaleza femenina, que es el hecho de manipular, y por eso mencionamos a Dalila. Dalila quería manipular
a Sansón. Entonces son dos ejemplos que no son dignos de imitación. Entonces recordemos ese famoso dicho que dice que el hombre es cabeza, pero la mujer es cuerpo. Y como la mujer es cuerpo, entonces el cuerpo forma parte, el cuello forma parte del cuerpo, entonces pueden mover la cabeza por donde quiera. No, evitemos esa cuestión ahí. ¿Listo? En tercera instancia, dijimos que las ancianas deben enseñar a amar a sus esposos y a sus hijos. Y esto también es algo de considerar. Nosotros como seres humanos a veces hablamos ásperamente, tanto el hombre como la mujer. Entonces cuando somos heridos tanto por nuestro cónyuge o por nuestros hijos, porque uno le dice y el chino, entonces uno ya comienza a responder de una manera áspera. Por eso dicen las ancianas, las hermanas que ya tienen experiencia, que han vivido, que les ha pasado traumas, que han pasado cosas, que uno dice, hombre, la embarré, yo no quisiera que mi hija le pasara esto, lo otro. Enseñen por la experiencia a amar a sus esposos y a sus hijos. Eso es importante. Y en cuarta instancia dijimos que la mujer sabia se somete a su esposo como Cristo se sometió. Y para eso vimos como ejemplo a Filipenses capítulo 2. Cristo se despojó hasta lo sumo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y sometimiento qué es? Sometimiento es humillación. Entonces uno diría, no, pecado, no de pecados en los hombres. Entonces como dicen las mujeres, estos hombres son cochinos, unos perros, ¿sí? Unos sinvergüenzas. Pero la mujer tiene pecado. La naturaleza de la mujer es muy orgullosa. La mujer no le gusta bajar la cabeza. Entonces, en ese sentido, hermanos y hermanas, ¿qué es el sometimiento? La mejor definición, no del diccionario, sino sacar la Biblia, que podemos dar es: sometimiento es humillación. ¿Fácil humillarse? Lo más fácil es sacar pecho y pelear con el otro o hacerle bajar la cabeza al otro. Pero uno baja la cabeza, uno no la quiere bajar. Entonces, en ese sentido, es que nosotros entendamos realmente la verdadera definición de lo que es el sometimiento. Y ahora sí, entonces vamos a seguir con lo que estábamos considerando hace 8 días sobre Abigail y su amado y querido esposo Nabal, ¿sí? Miremos ese modelo de hombre, primera de Samuel, capítulo 25. Ese era un modelo de hombre, mundano, pero modelo. Primera de Samuel 25. Estábamos por ahí con el versículo, estábamos al principio leyendo los primeros versículos. Entonces estábamos en el versículo 3 y estábamos hablando lo siguiente: ya que el varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Entonces, cosas que nosotros mencionamos la vez pasada. Una, era una mujer y decíamos que en este caso una mujer sabia, una mujer virtuosa, no quiere decir que todas las decisiones que haya tomado su mujer en su vida son de ejemplo. Una mujer sabia no es una mujer perfecta. Decíamos que era una mujer de buen entendimiento. ¿Eso qué quería decir? Que conocía y ponía por obra, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Pero había algo que siempre ha prevalecido en la historia de la iglesia, ¿sí? Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero entonces la Biblia nunca perecerá. Pero hay otra cosa que subyace detrás de la Biblia. ¿Qué es? Y que la hemos siempre comunicado aquí en Betel. No. Eso es importante, pero no. No, la fe es importante, pero no. ¿Qué otra cosa subyace ahí? ¿Qué está ahí? Los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué otra cosa no pasará? Aparte de la Biblia. Por eso, aparte de la Biblia. Ahí está explícitamente la Biblia. Pero hay otra cosa que no pasará. No, pero mirando el versículo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando dice mi palabra, a eso me estoy refiriendo. ¿Qué no pasará? ¿La autoridad de Dios? ¿La voluntad de Dios? No. ¿La familia? No, porque ahí en esa frase no está la familia. ¿Qué no pasará?
plan de Dios, la No. autoridad de Dios. ¿Sabe lo que Pablo lo llama sana? Doctrina. La sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina no pasará. O sea, eso es simultáneo. Tanto la Biblia no pasará como la sana doctrina no pasará. Por eso nosotros aquí en Betel hablamos de la tradición. Si hay una tradición, es costumbres que se han practicado durante décadas, siglos y milenios. Entonces, el hecho, digamos, de que los niños entren a ser miembros de una iglesia, eso es una costumbre de que se inventaron los reformadores. Lutero no tenía nada más que hacer, entonces inventó eso. Él no se inventó eso. No, eso fue San Agustín por allá, que era como romanista, como católico romano. No. La costumbre de que los niños entraran a la iglesia viene ¿desde dónde? Desde los tiempos de Abraham. Y eso que no sabemos qué pasó realmente con la iglesia entre Noé y Adán. No sabemos, no es claro. Eso sí realmente es un misterio completo. Pero muy posiblemente ahí los niños también entraron a la iglesia y habían cosas ahí. Lo que pasa es que no podemos entrar a afirmar cosas con detalle. Pero noten ustedes que las culturas prehistóricas, siempre ellos dejaron algo en la historia. Dios dejó algo en la historia. Dios con el diluvio destruyó todo. Pero, ¿qué cosas quedaron de la prehistoria? Sí, pues, o sea, sí, pero las pirámides, ¿qué eran? Templos religiosos. Si ustedes miran, hay templos religiosos entonces en Egipto, aquí en México, aquí abajo en Perú, en varias partes, en Stonehenge, en Gran Bretaña, en varias partes del mundo, incluso en Asia. Creo que la pirámide más antigua no es la de Gizeh en Egipto, ni creo que tampoco la de Teotihuacán aquí en México, sino la de que está por allá en Asia. Creo que es por allá en Java. Entonces, y esas pirámides nos hablan de que eran centros, ¿qué? Religiosos. Entonces, esas pirámides no se erigieron, no fue José en los tiempos de José. Eso fue, los últimos descubrimientos dicen que fue en la época glaciar, o sea, antes de Noé. Por lo tanto, esas culturas eran unas culturas fuertemente religiosas. Créanme, no es que los extraterrestres vinieron y les enseñaban cómo hacer una pirámide y todo, ¿saben? Eso es puro cuento chino. Si usted es cristiano, debe entender que eso no es así. Pero se nota claramente que eran culturas fuertemente religiosas y eran centros de adoración. Entonces, noten cómo era en ese entonces lo que estaba pasando. Y al día de hoy, la sociedad como que ha perdido la religión, pero la religión cristiana, no la religión realmente. La religión sigue estando ahí, pero no la religión cristiana, ya no toma la importancia de antes. Y decíamos esto porque precisamente el versículo nos habla de que esta mujer era una mujer de buen entendimiento, es decir, que ella conocía la doctrina y la ponía por obra. No solamente lo que predicaba Samuel, sino que aparte de eso se veía claramente el peso de la doctrina de Samuel, porque recordemos que el libro de Samuel dice que Jehová no dejaba caer a tierra ninguna palabra de Samuel. Lo que Samuel decía se cumplía. Eso es una autoridad fuerte. Entonces, en este sentido, hermanos, hablamos nosotros entonces de que una mujer sabia, una mujer virtuosa se caracteriza, uno, porque, pues, recuerden, no es perfecta. Segundo, es una mujer que conoce y aplica la sana doctrina. Eso es importante. Y en ese sentido, vuelvo y repito, y ahí hay cosas muy de fondo en eso que está diciendo el Espíritu Santo acerca de esta mujer que era una mujer virtuosa. Es importante entender que los cielos y la tierra pasarán, pero la sana doctrina no pasará. Y la palabra es no pasará. Por eso cuando usted quiera comparar una doctrina, una iglesia de una doctrina, con una iglesia de otra doctrina, mire cuánta antigüedad tiene, mire sus prácticas, a ver de cuánto están. Y ahí usted comienza a pensar realmente, hombre, o sea, esto tiene más peso, ¿sí? Porque tiene un peso milenario. Entonces son cosas que nosotros nos ponen a pensar. Y recuerden ustedes, desde la antigüedad, Dios dejó claramente mostrado no solamente los dinosaurios, sino que realmente habían una cultura muy religiosa desde la antigüedad. Y en ese sentido quedó en la historia. Llegó el diluvio, se acaban los dinosaurios,
pero todavía los monumentos dan testimonio de que había una cultura muy religiosa y una sociedad muy religiosa en aquel entonces. Al día de hoy, la pregunta es, ¿su familia realmente es una familia religiosa? ¿Se ve la piedad? ¿Realmente qué estamos nosotros levantando? ¿Y cuál va a ser el diluvio que va a pasar? Pero que de todos modos eso va a quedar ahí, un testimonio fehaciente. Recuerden ustedes que el hecho de los megalíticos y el hecho de levantar piedras era una cuestión de costumbre milenaria. Cuando Abraham llega y Dios se la revela, lo primero que hace, ¿qué es? Un altar. ¿Y el altar era de qué? De piedra. De piedra. Entonces noten ustedes cómo ellos muchas cosas la relacionaban con la roca, con las piedras. Entonces, y vuelvo repito, en este caso, esta mujer era una mujer fuerte, firme, sólida, porque conocía y aplicaba la sana doctrina. Al día de hoy hablar de mujeres así es muy complicado, tanto como ser pastor en medio romanista como en medios evangélicos, porque no se predica la doctrina, simplemente es moralismo, y haga esto, ya se acabó, listo, o una predicación psicológica. La tercera característica que tenía esta mujer era que era de hermosa apariencia, pero el hecho de que fuera una mujer hermosa de apariencia no quiere decir por eso que era una mujer que estaba mostrando las partes de su cuerpo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hasta mi esposa me ha dicho, ya digamos las señoritas ya no se ponen realmente camiseta ni nada de eso, ya es como me dijo hoy el día, es que tienen el brasier, ¿no? ¿Saben con el brasier en la calle? Y eso es verdad. Yo sé que cada uno de los hombres que está acá lo ha corroborado, eso es horrible. Antes la lucha era el blue jean, después fue la minifalda, ahora es el brasier, ya salimos con brasier de la calle. Eso es algo vergonzoso, pero recuerden ustedes, hermanas, que una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer que agrada al Señor, es una mujer que no es, como decimos acá comúnmente, no es una persona que se vive mostrando, porque sus dones no son para mostrárselos a todos los hombres, solamente a su esposo. Versículo, ahora miremos sigamos leyendo el relato y vamos a ir parando poco a poco. Versículo 4. Y el primer punto que vamos entonces a considerar hoy es características de una mujer sabia. Es como leer Proverbios 31, pero aquí en Samuel, ¿vale? Ese es el primer punto. Pero el segundo punto no es eso. El segundo punto es la causa de la madurez de una mujer sabia. Es diferente. ¿Qué es lo que causa esa madurez? ¿Listo? Entonces de esa manera podríamos decir si realmente tenemos al día de hoy muchas mujeres sabias o si realmente el día de hoy hay una escasez de eso. Vamos a mirar el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Mire este hombre cómo se presenta. Teniendo la autoridad que tenía, la voz de mando, estaba al lado de Saúl, era conocido públicamente por el dicho: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, era conocido, y entonces le dice: te ruego. Primera cosa que habla muy bien de David. Segundo, apela a la gracia. Estos jóvenes, hay gracia en tus ojos. Y tercero dice: des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mire cómo baja la cabeza con la autoridad que tenía y se considera un hijo de este perverso que era Nabal, ¿sí? Eso se llama carácter cristiano. A uno no se le quita nada por bajar la cabeza ante otra persona. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ya hemos hablado al respecto. Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron.
Y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, o tome arqueado y su revólver. Y se ciñó cada uno su espada o su cuchillo. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: y aquí David envió mensajeros del desierto que sablacen a nuestro amo, y él los ha herido o los ha ofendido. Cuando este hombre, este criado, dio aviso a Abigail, ¿por qué dio aviso a Abigail? ¿Acaso Abigail era el testimonio? ¿Acaso podemos esconder la luz en medio de tinieblas? Si hay luz, ¿se nota o no se nota la luz? Sí. Si su esposo era un sinvergüenza, perverso, se nota cuando hay una mujer que realmente es santa. Como decíamos el otro día, no tengo que estar diciendo yo soy santa, yo soy sabia. Escuchen, no, eso se nota, eso se ve. Entonces, en ese sentido es, bueno, ¿y cómo identificar entonces una mujer sabia? ¿Sí? Eso es bonito, en medio del pueblo de Dios, pero ¿cómo? No como la comentan la mayoría de las iglesias, no, es como lo muestra realmente la palabra de Dios. Sigamos el relato, versículo 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y eran hombres armados, hombres de guerra, no tenían miedo de derramar sangre. Versículo 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Versículo 17. Miren lo que le dice acá. Ahora pues, Abigail, reflexiona, o sea, piensa y ve lo que has resuelto hacer, porque el mal está ya resuelto sobre nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Aquí hay una característica de una mujer sabia, como decimos hoy en el sermón del punto 1. Una mujer sabia es una mujer impulsiva. Yo sentí algo, me hirió mi esposo, me dijo algo mi hijo, y de una, sale esa espada de 2 filos, y no la palabra de Dios, a herir a la otra persona. Esa es una mujer promedio. Esa mujer promedio es una mujer promedio tanto no cristiana como cristiana. La mujer promedio es así, es impulsiva, porque ella es emocional. Yo me sentí, yo me herí, entonces ¿yo qué hago? ¡Pum! Reaccionar. De una reacción. Pero aquí en este caso nosotros no vemos que esta mujer, una mujer sabia, no se caracteriza por ser así, se caracteriza porque es una mujer que reflexiona. Pero antes de reflexionar hay otra cosa que hay que hacer. ¿Qué hizo antes de ella reflexionar? Escuchar. La gente no escucha. Usted cuando tiene discusión con su esposo, ¿usted escucha? ¿O usted ya está, en lo que él está haciendo, usted ya está defendiéndose? No. Y usted dice, eso es por esto, esto y esto y esto y esto. Y va a pelear, y va bien, y va bien. Entonces, ¿qué mujer no ha hecho eso algún día? Todas. Es como decir, ¿qué hombre no tiene un mal pensamiento? ¿Qué santo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es? Que nosotros reconozcamos nuestra condición y realmente veamos que nosotros no tenemos este carácter de Cristo que ya tenía Abigail, no lo tenemos. Esto, Abigail, no, es que esto fue esa vez que lo hizo Abigail, ¿sí? Como cuando los pentecostales dicen, no, es que en Efesios dice que la mujer cayó, eso era en ese momento. Entonces alguien podría decir, no, es que aquí, eso fue en esta escena que Abigail era así. No, Abigail era una mujer sabia. Y una mujer sabia, o sea, una mujer que tiene y goza de ese reconocimiento, ese testimonio, no es porque lo hizo una vez. Es una mujer que se le nota en su carácter. Esta mujer era una mujer que tenía poder. Sí, era la esposa de quién, el tipo tenía plata. Era de esos que llegaban a una burbuja, más o menos es para que me entiendan al día de hoy, ¿sí? Y se bajaba de ahí, y aparte de eso era bien bonita, y entonces llegaba y gozaba de todo ahí por ese lado. Tenía sus siervos, sí, tenía sus esclavos, sus empleados, sus trabajadores. Para que me entiendan, eran como empresarios ellos dos, ¿sí? Entonces, en este sentido,
esta mujer que nosotros vemos acá, teniendo todas esas cosas, ¿era una mujer que se humillaba ante su esposo? Obviamente que se humillaba. Eso es duro. Y segundo, ¿era una mujer que escuchaba? Sí, era una mujer que escuchaba. Si no, que el siervo no le hubiera hecho nada. Si era una joyita como Dalila, o como se acuerda la esposa de Acán, si me olvidó el rey, ¿sí? Jezabel. No, mejor dicho, eso es una joyita, ¿sí? No, esta mujer escuchaba. Y segundo, era una mujer que era reflexiva, no era impulsiva ni se dejaba llevar por sus emociones. Si ustedes de las hermanas, o no de las hermanas, del prototipo mujer clásico, pues vamos al centro comercial, entonces vio allá, digamos, una, ¿cómo se dice? Una blusa, las medias, allá vio una hamburguesa, allá un almuerzo, entonces una vez ya usted le comienza a picar el bolsillo, ¿sí? Es porque, no porque usted, digamos, mejor dicho, sea pecadora, es porque es su naturaleza. La mujer es impulsiva por naturaleza. Por eso la plata bolsillo no dura, ni en los hombres, y a veces tal vez menos en el bolsillo de las mujeres. Pero cuando a las mujeres le ha tocado, la mujer que, ¿cómo dice Pablo? Las mujeres mayores enseñan a amar. Le ha tocado joderse, cuando le ha tocado amarrarse el cinturón, cuando le ha tocado ser mamá, entonces ya ella como que se mide y como que la cosa no se hace, ya como que aterriza indiferente. Pero por lo general, las mujeres al día de hoy no tienen corazón de mamá. Puede ser mamá, pero créanme, no tiene corazón de mamá. Tiene su chinito, ¿y quién lo cría? La abuela. Vaya. Y aparte de la abuela, de una los teta a la abuela y lo manda para dónde? Para el colegio. No tienen corazón de mamá. Entonces, en este sentido, hermanos, nosotros los cristianos debemos aprender que se debe cultivar el corazón de las hermanas en la congregación, tanto las jóvenes como las mayores. Ahí nadie podemos decir que no necesitamos realmente cultivar en ese sentido ese terreno. Y bueno, repito, el versículo 7 dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. O sea, era una mujer que pensaba, pero si ustedes observan, el Espíritu Santo señala que su pensamiento no estaba sumergido en ser una subversiva rebelde contra su esposo, no, ni ser una, ¿cómo se llama esa señora que, Juana de Arco? ¿Ella es colombiana? Se me olvidó, esa francesa. ¿Cómo se llama la colombiana? Se me olvidó. Policarpa. No, ella no estaba interesada en ser una Policarpa ni tenía ese espíritu, no, ella tenía el Espíritu Santo. Y como Espíritu Santo, lo que la tenía sumergida en saber qué iba a hacer era, y estaba supeditado ¿a qué? Al buen entendimiento que ella tenía. Y ese buen entendimiento estaba dado ¿por qué? Por la sana doctrina, las sanas prácticas. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel entonces hubieron dos sacerdotes que marcaron la historia de la iglesia, de este momento? Uno se llamaba Elí, ¿sí? Y el otro se llamaba Samuel. Ella vivió bajo el pastoreo de ¿quién? Samuel. Y uno diría, pero es que nosotros no vemos a los sacerdotes predicando. Ellos también tenían ese ejercicio de la predicación. Lo que pasa es que en el profeta se notaba un énfasis en ello, pero el hecho de que tuviera un énfasis en ello, ¿qué quiere decir? Que el profeta Elías nunca oró. ¿No era un hombre de oración? No eran hombres de oración. Pero la carga mayor de ellos era la prédica y la carga mayor de los sacerdotes era la oración. Y recordemos que en el tiempo de Samuel había tanto despertar religioso que hubo hasta una escuela de profetas o una escuela de sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes? La ciudad de Nob era toda una ciudad, un pueblo, y era solamente para sacerdotes. Allí habían más de 80 sacerdotes habían allí, y los formaban, y los adiestraban, los instruían cómo tenían que hacer las cosas. Y en ese sentido había un despertar religioso o un avivamiento en los tiempos de Samuel. Todo causado por ¿qué? La sana doctrina. Todo comenzó ahí. Cuando tú miras en Elí, en tiempos de Elí, no se dice eso. Inclusive cerramos el capítulo de Elí con una muerte abrupta por parte de sus hijos y una muerte abrupta por parte de lo gordote que era Elí, de comerse muy bien, ¿sí? Murió desnucado.
¿cierto? Entonces, en este caso, hermanos, vuelvo al punto acá. Primero, el Espíritu Santo nos dice una señal de ella. Era una mujer de buen entendimiento. Y segundo, ahora estos hombres le dicen a ella, reflexiona. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta que esa es una característica de una mujer sabia. No es que tengo las ganas de irme a mi casa y me voy ya. No, no sea impulsiva. Reflexione, le ruego el favor. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos cocidos, y se lo cargó todo y nada luz. Miren lo que hizo esta mujer ahí. Esa mujer se proveyó para alimentar a esa gente, ¿sí o no? Sí. Y yo pregunto a las hermanas de acá, ¿de quién es el rol de ser el proveedor de su casa? ¿De quién? Del hombre. ¿Y quién estaba haciendo acá este rol? No con su casa, directamente, porque sí era proveer para su casa. Si no les daba alimento a ellos, ¿qué le pasaba a ellos? Se morían. Pero si le daban alimento a ellos, ¿ellos qué? ¿Qué pasa con su casa? Vivían. Es como digamos, hace unos años atrás, digamos, hace unos 20, 30 años atrás, las hermanas mayores saben, me contradicen si yo estoy equivocado, pero no había mujeres manejando buses, no había mujeres policías. ¿Esa vaina qué es? Eso no es así. No había mujeres trabajando en diferentes instituciones, no las había. Pero con el tiempo, ¿qué ha pasado? Que la mujer, ¿qué? Ha tenido que entrar a trabajar. Y ahora, en los cargos laborales, ya digamos, no importa si usted sabe más que el hombre o menos que el hombre, lo que importa es si es mujer, la aceptamos. Ya es por género, ya no es si sabe o no sabe, ¿sí? Y eso implica que va a haber mediocridad en muchas cosas, no porque la mujer sea mala, sino porque el criterio ya no es ese. Y ya lo estamos viendo, cómo tenemos médicos y cómo comenzamos a subir ya porque son médicos mediocres, diagnostican mal, dan recetas mal, y nosotros el pueblo somos los que somos perjudicados en ese sentido. Y a nivel académico también, los colegios en nivel académico es pésimo, y nuestros estudiantes en ese sentido pues no son diferentes a lo que nosotros vemos en nuestra realidad. En este caso, al día de hoy, la mujer, 20 años después, la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Y tiene que salir a trabajar por qué? Porque Dios lo manda en su palabra, porque ese es el rol para ella, ¿sí o no? No. Pero tiene que salir a trabajar ¿por qué? Por la economía. La inflación está muy alta. Digamos que la inflación, sí, pero son más cosas. Entonces, en ese sentido, ¿está mal que la mujer trabaje? No está mal. En este caso estuvo mal que, digamos, Abigail proveyera para una cosa que le corresponde a quién. Pero como el hombre en este caso no lo hizo, o era dejarlo morir o hacer algo. Entonces ahí es donde tenemos que entender, hermanos, lo que el pastor siempre ha dicho: el momento que, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Por eso yo siempre lo he dicho, los sacerdotes, los profetas, para que después no me vayan a interpretar mal, que vivieron el tiempo de Samuel, ellos eran alimentados por el pueblo. Los sacerdotes eran alimentados por el pueblo. Pero en el tiempo de Abraham, que Abraham era un profeta, porque así se le dice Nevín, y en el tiempo de José, que José era un profeta, ellos fueron alimentados por el pueblo y no hacían más sino dedicarse al arte de la predicación. No. ¿Les tocaba qué? Trabajar. Entonces, si notan el momento histórico. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Eso es un ejemplo para que entendamos y para nuestra realidad. Y por eso aquí el texto dice que ella se proveyó. ¿Por qué? Porque en el caso de ella, el rol de su esposo no lo cumplía, porque era un perverso. Pero el día de hoy, en muchos hogares cristianos, no en uno o dos, en muchos hogares cristianos, los dos tienen que trabajar, ¿sí o no? Sí. Y porque el esposo es un perverso, el pastor es un perverso, porque hay necesidad y porque la plata no alcanza. Y no alcanza, ¿por qué? Porque cada día el dinero vale menos y las cosas valen más. Entonces, en ese caso es
entender realmente el momento histórico que nosotros estamos viviendo y saber que de acuerdo a ese momento histórico y de acuerdo a la sana doctrina, yo tengo que reaccionar y no quedarme con una imagen de que la mujer virtuosa se debe quedar necesariamente en la casa. No siempre. Proverbios 31 dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Pues, ¿qué me dice eso? Pues que es una mujer que cocina, que alimenta a su familia, sí. Pero aparte de eso, también es una mujer que está velando por el bienestar de ellos, inclusive, si es necesario, hasta proveyendo para momentos así. Si ustedes miran el tiempo de Moisés, se puso una tarea muy dura sobre todos los que eran el pueblo de Dios. Y no es raro que también las mujeres en ese momento tuvieran que haberse puesto a trabajar igual que los hombres, porque era muy dura la esclavitud, ¿sí? Entonces, solamente para que lo tengamos presente. Versículo 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Cuando dice allí, id delante de mí, nos habla de una segunda característica de una mujer prudente. ¿Cuál es de una mujer sabia y virtuosa? ¿Cuál es la segunda característica? Que no es bobita, es prudente. Entonces, sí, como Dios me mandó que debo conquistar la tierra prometida, pues vamos a conquistar la tierra prometida y vamos sin armas. ¿Para qué eso? Si Dios es capaz de abrir el mar rojo y hacer caer fuego del cielo, o si Dios nos pone ¿cómo se llama? Una columna de nube, ¿para qué armas o para qué? ¿Y cómo salió el pueblo de Egipto? Armado. Entonces, en este caso, hermanos, una mujer sabia es una mujer prudente. Hagamos las cosas así, pero ¿cómo? Con cuidado. Hay que tomar las debidas medidas de ¿qué? Seguridad. El Salmo 91 dice: a sus ángeles, que es famoso, los militares lo conocen mucho, la policía. Hay casas donde la casa no lee la Biblia, pero la Biblia está abierta. Salmo 91, eso no puede faltar. Y dice así en Salmo 91: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, claramente nos dice que nosotros podemos estar tranquilos, que el Señor ¿qué? Cuida de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, eso que yo acabo de decir, ¿es correcto o no es correcto? Como Dios cuida de nosotros, podemos estar tranquilos, no hay problema. ¿Se acuerdan ustedes quién fue uno de los que citó ese versículo? Satanás. ¿Y a quién se lo citó? Y no se lo citó motivándolo para que obedeciera a Dios, sino ¿para qué? Adorar al demonio. Entonces, hermanos, en este caso, vuelvo a repetir, una mujer sabia es una mujer prudente, se mide, tiene cuidado. No es que se confía ni se aloca, no, hay que ir con cuidado. ¿Se acuerda usted cuando María se rebeló y dijo, locamente hemos hecho? Nosotros los cristianos hacemos cosas locas. Y uno dice, no, o sea, un cristiano nunca haría esto, un pastor no haría nunca esto. No, nosotros todos los cristianos hacemos eso. ¿Se acuerda usted de Aarón? ¿Hizo cosas locas o no? Y así usted mire todos los del Antiguo Testamento, si hicieron o no hicieron. Cuando Dios, como decíamos el miércoles en oración, nos abandona, así sea el pastor, el que sea loca. Hace cosas que son necias, locura, ¿sí? Eso es triste, pero eso es un castigo de Dios. Y alguien dirá, no, por ahí me dice la hermana Rosita, ¿cómo así? ¿Cómo así que nos desampara y cómo así que no nos desampara? ¿Sí? Ella contradiciéndome con su teología profunda. Y recordemos, hermanos, que inclusive en Romanos está escrito que por cuanto ellos no adoraron a Dios, ¿qué hicieron? ¿Dios qué? Los abandonó, los desamparó. Y ahí está hablando del grueso de toda la humanidad. No está hablando solamente de los que no van a la iglesia. ¿Cuántos pastores, pastoras no resultan con esas prácticas de Romanos capítulo 1 en convertirse homosexuales y convertirse lesbianas? ¿Cuántos? ¿En cuántas iglesias no se han violado niños y jóvenes? Entonces, ¿Dios abandona o no abandona? Ni siquiera los violan allá en su casa, en la misma capilla, o diáconos. Entonces, en ese caso, hermanos, por eso una mujer sabia que es, no, como está con el pastor, como está con, no, tranquilos, no, hay que tener cuidado.
Entonces, eso por ese lado de una mujer sabia. Una mujer sabia es prudente. Versículo, sigamos leyendo. Versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Dice que descendió por una parte secreta. Entonces, si notan, hermanos, era un hombre que era sabio mundano, y estaba muy bien organizado. Tenía hasta anillos de seguridad. ¿Ustedes han escuchado eso de ciertos grupos acá? Entonces, eso no es de ahorita, esos son costumbres viejas, milenarias. Y en este caso, vemos otra vez que se nota en ella un carácter que era una mujer prudente. Sigamos leyendo el versículo 20. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Cuando vimos este versículo, que fue hace como tres domingos atrás, hablamos de que esta mujer Abigail, ¿qué característica tenía según ese versículo? Era una mujer que sí, respetuosa, sí, pero es que hoy día... Reverencia. Exacto, reverencia. El humanismo habla de respeto, pero el cristianismo verdadero habla de ¿qué? Reverencia. Porque hay reverencia cuando hablamos de una jerarquía, se reconoce autoridad, hay una diferencia. Hablamos de respeto porque todos somos iguales, respetémonos. No, en la casa de Dios y en la familia de Dios, en sus hogares, debe haber ¿qué? Reverencia. Si usted viene de un hogar matriarcal, usted no vio eso. Difícilmente el respeto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vemos aquí también en esta mujer una cosa, y es que ella llevó la carga una milla más. Eso es una mujer virtuosa. Entonces, mi esposo no hizo, la mujer no diría, pues yo tampoco. Pero esa mujer mi esposo no hizo, ¿y yo qué? Yo hago lo mío, y aparte de eso, hago lo que no hizo mi esposo. Eso lleva la milla una parte más. Si usted observa, el versículo 24 dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable de tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Esto es bien hermoso. Esto es una obra. Si usted no ve ahí el Espíritu Santo y las palabras divinas de Cristo en su boca, usted no ve nada. Dice acá: y se echó a sus pies. Mire esa reverencia. Yo espero que esta semana, cuando llegó su esposo cansado del trabajo, usted lo primero que hizo fue echarse a sus pies, como hizo Abigail, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Sobre mí sea el pecado. ¿Cómo se llama eso en teología? Justificación. No. ¿Hay otra palabra? Salvación. No. Imputarse. Imputación. ¿Qué es la imputación? Que yo me echo la carga del otro. ¿Sí? Entonces Cristo llevó nuestra carga, sea sobre mí. ¿Sí? Aquí claramente se ve el carácter de una mujer madura, el carácter cristiano. Cuando su esposo ha tomado malas decisiones, como hizo este sinvergüenza Nabal, ¿usted qué hace? ¿Se echa la carga encima? ¿O usted está ahí? Que eso es algo muy normal, ¿sí? Pero cuando sale y brota el carácter cristiano, es diferente. Al caído, ¿qué hacerle? Cagao, le dice la esposa. No. Eso es fácil decirlo. Pero cuando usted está sometida, es muy difícil hacerlo. ¿Se necesita o no la obra del Espíritu Santo? ¿Esta mujer está llena o no controla el Espíritu Santo? Nada de misticismo raro. No, esta es una mujer llena del Espíritu Santo, controlada, guiada por el Espíritu Santo. La reverencia nos brota por los poros, ¿sí? No.
Eso es una obra de ¿quién? Del control y la llenura del Espíritu Santo. Y eso muestra el carácter que tenía ella. El carácter no se forma en un día. No, es que eso fue ese día que ya fue así. El carácter de Cristo es el fruto, la experiencia y la lucha de años. Eso es el carácter cristiano, o el carácter de Cristo. Entonces, en ese sentido, si usted quiere una definición para la palabra sometimiento, la primera que vimos es, el sinónimo o la definición es, ¿cuál es? Que yo lo mencioné en ese momento. Humillación. Pero la segunda es unidad e imputación. Eso es sometimiento. Cuando es realmente sometimiento, hay una unidad. Él hizo mal. ¿Y ahora yo qué hago? Pues yo entonces no hago nada, porque yo tengo que estar ¿qué? Sometido. Seamos bíblicos, ¿sí? No, cuidado con eso. No solamente ser bíblico, porque el diablo es bíblico. Lo acabamos de citar o no. Más bíblico que ustedes, se sabe más la vida que ustedes de memoria. Seamos ¿qué? Sabios. Tengamos, mejor dicho en otras palabras, el carácter de Cristo. ¿Cómo se gana eso? Es lo que vamos a ver ahorita en el segundo punto. Lo que le causó a ella que fue una mujer madura. Y créanme, hermanos, si usted es soltero, vale la pena que usted le eche un ojo a una cristiana que sea madura. Eso es algo muy bonito, muy hermoso. Claro que sea hermosa para usted, sí, pero aparte de eso, que sea una mujer madura. Entonces, en ese sentido, volvemos a decir, a esta mujer, digamos, se había sometido acá, se notaba el sometimiento de ella, pero aquí inclusive su sometimiento no estaba mostrado frente a su esposo, sino que era mostrado frente a ¿quién? A David. Ella sabía quién era la autoridad y no tenía problema en qué, bajar la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque como ya ha sido formada así en su hogar, esa es su escuela, entonces cuando sale de su escuela y está en otros contextos, sabe cómo comportarse. Pero si usted en su escuela no hace bien el curso de sometimiento, cuando usted salga, lo va a hacer mal y la va a embarrar. Eso quiere decir que entonces una mujer cuando de pronto, por ejemplo, está, digamos, haciendo una fila en la notaría y entonces lleva 3 horas y después le dice notaria, no, es que le falta una firma, a mí se me olvidó decirle. Y entonces usted dice, bueno, sí señor, yo voy para casa, ya vengo mañana, gracias. ¿Eso es carácter cristiano? Yo pienso que eso es como ser como bobito, ¿sí? Entonces más bien, si usted le pasa eso, que ojalá no le pase de eso, pero creo que a todos nos ha pasado algo así, y a usted se le sale esa mujer empoderada, ese feminismo, y le quiere poner las 3 puntos a la silla a ese notario, póngaselos, porque es un sinvergüenza, o sea, para eso le pagan, hermano, y que no gana un salario mínimo, gana bien. Y que me veo la cara de pendejo aquí, entonces pasar aquí 3 horas, yo no tengo nada que hacer sino acá, ¿sí? O sea, yo le pondré los puntos sobre las sillas, pero eso no me quita nada en que no tengan carácter de Cristo y nada de eso. Entonces, en ese sentido, hermanos, ella sabía, sí, con respeto, pero le hablo no fuerte. Uy, no me hable así, eso es pura manipulación, puro cuento ahí, que es que se dedican por todo. No, las cosas son como son y ya. Entonces, y si no, mira a Cristo, hipócritas, raza de víboros, de una. Y se lo digo más de una vez, Mateo 23. Entonces, no, esos son cristianos, eso es un carácter cristiano. Entonces, en este caso, hermanos, cuando nosotros miramos acá, esa mujer bajó la cabeza ante alguien que sabía que tenía autoridad. Una autoridad se reconoce porque tiene una segunda cosa. Porque ustedes, no, ese tiene autoridad. Pero un momentico, si tiene autoridad, tiene otra cosa. Si no, no tiene autoridad. ¿Qué tiene una persona que es una autoridad? Carácter. No siempre la autoridad tiene carácter. Esperamos eso, pero no siempre. Como un ejército, algo que lo sigue. No. ¿Tiene qué? Dinero. No. Poder. El poder no siempre es dinero. A veces sí, a veces no. Pero tiene poder. La vida de esas gentes estaba en las manos de David, ¿no? ¿Tenía el poder de quitarle sobre la vida? ¿Sí o no? Lo tenía. Entonces, en ese sentido, hermanos, una persona que tiene autoridad tiene ¿qué? Poder. Ahora vamos a pensar en nuestros hogares, ¿vale? Antes de avanzar. Yo no sé cuándo vamos a llegar al segundo punto. En nuestros hogares está mi esposo. Bueno, en el caso del hermano, está su esposo. Y usted dice, no, mi esposo es una autoridad. Listo. Yo le pregunto, ¿él qué poder tiene? ¿Usted lo reverencia?
Comenzamos por ahí, tal vez no. Segundo, ¿él tiene poder o no tiene poder? ¿Poder de qué? Diría una mujer, pues que no reverente. Si él es el proveedor de la casa, él tiene el poder de dar o no darlo de la casa, o de gastárselo en otro lado. ¿Tiene ese poder o no tiene ese poder? ¿Tiene el poder de poner las reglas de su casa, sí o no? Como están sus casos, sus hijos bajo su visión, ¿tiene el poder de abrirle la puerta a su hijo o de echarlo? ¿Tiene ese poder o no? Otra cosa es que lo ejecute o no, pero tiene el poder, e inclusive tiene el deber de hacerlo. Tiene el poder de hablarle con autoridad y con amor a su esposa, sí o no. Tiene el poder de poner los puntos sobre las sillas a un inferior, sí o no. ¿Y su esposa es un inferior o un superior a él? ¿Usted deja de poner los puntos sobre las sillas o no le gustan los puntos? Usted solo en mayúsculas. A mí no, las minúsculas me gustan. Entonces, hermanos, en ese sentido es que nosotros entendamos que un hogar cristiano es muy diferente a los hogares cristianos que vemos el día de hoy. Por más que el pastor vaya y le reprenda los demonios a usted, esos demonios no se van a ir si usted no tiene el control del Espíritu Santo y el carácter de Cristo. Eso no sirve. Por más que echemos aceite a las paredes, los demonios, los espíritus no se van. Y más si el espíritu tiene carne, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, es entender realmente lo que es el cristianismo que hablamos en la tradición reformada y lo que es la sana doctrina de la que nos habla aquí el Espíritu Santo acerca de lo que pasó hace más de casi ya 3000 años. Entonces, en ese sentido, hermanos, volvemos a repetir, el sinónimo de la palabra sometimiento es unidad. Bueno, hemos visto varios sinónimos. Uno dijimos, sí, humillación. Otro que vimos antes es amor, ¿cierto? Hay un título de un libro que yo dije cuando comencé hablando de esto, es la mujer respete a su esposo y el esposo ame a su esposa. Pero hermana, si usted realmente ama a su esposo, ¿usted qué? Se somete. Pero si usted no lo ama, ¿usted qué? No se somete. No hace mucho estaba hablando con una hermana y entonces me decía, pastor, es que pasó esto y lo otro, no sé qué tal. Bueno, entonces yo le dije, ahí había como un poquito como que me decía como que no había ese amor, ¿sí? Ese amor que hubo en algún momento daba el enamoramiento y eso. Y entonces yo le puse el ejemplo, hermano, si usted tuviera sus 5 hijos ahí, tuviera su mamita linda, hermosa, estuviera usted y su amado esposo ahí, y tuviera que usted votar a alguien al mar, ¿a quién votaría? Adivina quién respondería primero, sin pensarlo, sin pensarlo. Eso es mejor dicho. Me tiró de una. Eso es brotó, esa espontaneidad, esa naturaleza. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que en la naturaleza femenina no es una mujer. La mujer es delicada y hay traumas. Y entonces, como hay traumas y la mujer guarda, es rencorosa por naturaleza, entonces ella está herida. Y a la primera oportunidad que vea algo, sin pensarlo, lo hace. ¿Sí? Entonces, cuando la hermana entendió, hermana, su merced sabe lo que es el matrimonio, su merced sabe lo que hizo cuando se casó. Cuando usted se casó, ¿usted qué hizo? Si yo veo a mi mamita linda, hermosa, ¿sí? Porque así es la mamita de todas las semanas, y tengo que escoger entre mi mamita hermosa que tanto amo y mi esposito, ¿sí? Y tengo que botar a uno de los dos del agua y dejarlo morir. Tengo que, por voluntad de Dios, como ustedes dijeron hace un momento, dejar morir a quién? A mi mamita linda, hermosa, ¿sí? Entonces, para nosotros de hombre, eso es más, para nosotros de hombre, eso es algo más, es más fácil de hacer, porque nosotros fuimos creados solos. Mire Génesis, el hombre fue creado ¿qué? Solo. Entonces, ¿el hombre qué es? Independiente. Él inclusive no necesita tener familia ni nada de eso, se siente bien, pero la mujer no. La mujer necesita tener sus hijos y ella desde pequeñita piensa que tener una familia. Nosotros los hombres no es nuestra naturaleza.
Entonces, en el caso, por eso ustedes, digamos, son, digamos, más dependientes, más afectivas, más familiares, y pues la mamita, y tienen que llamar a la mamita y todo eso, y eso está bien, y son de ejemplo para nosotros. Pero a lo que yo me refiero con eso es, ella entendió realmente lo que es el matrimonio en ese caso. O sea, tiene que dejar morir a su mamita, inclusive ¿a quién? A sus hijos. Y eso es duro, eso es doloroso, eso cuesta, porque es mi carne. Y el otro sinvergüenza que me ha hecho daño, que me ha tratado mal, que no sé qué, tengo que amarlo y tengo que cuidarlo. No, eso cuesta. Por eso, hermanas, hablamos entonces de que sinónimo de sometimiento es la palabra amor. Si usted dice que se somete a su esposo, pero usted no lo ama, es como decir que usted es africano y dice, no, es que yo soy mono de ojos azules. ¿Cuál mono de ojos azules? ¿Sí? Entonces, ahí no hay nada. Segundo, la segunda palabra sinónimo de sometimiento es la palabra humillación. ¿Fácil eso? No, eso es bien difícil. Y la tercera palabra que estamos viendo ahorita, que era la palabra ¿qué? Unidad e imputación. O sea, mi esposo obró mal, y entonces ¿qué hago? ¿Le voy a recriminar toda la vida lo que hizo mal? Así las consecuencias nos afectan, ¿no? Yo le pregunto, ¿Cristo todos los días está usted recriminando su cochino pecado que usted cometió antes de conocerlo a él? O inclusive, todavía usted lo conoce y sigue pecando, ¿y Cristo le sigue usted recriminando su pecado? Pero ¿somos o no somos así? Entonces, si hablamos de un hogar cristiano, es un hogar diferente, hermanos, es otra cosa. Y en ese sentido, no hablamos de perfección. Créanme que Abigail no aprendió eso en el primer año de casada, que se siente uno en las nubes, ¿sí? No, eso fue con el tiempo. Y por supuesto, ella era hermosa según lo que es el Espíritu Santo, pero aparte de eso, tenía cicatrices en su corazón, tenía traumas. La había lastimado esa bestia llamada esposo, ¿sí? Entonces, en este sentido, hermanos, para que nosotros entendamos realmente lo que es el sometimiento, y para terminar lo que comenzamos diciendo al principio, bueno, si yo no soy casada, ¿qué? En este caso recordemos que hay 3 instituciones. Uno está, se me olvidó, que ya estaba discipulado con un niño, y entonces la verdad, las 3 instituciones, no me acuerdo. Entonces, las 3 instituciones a las cuales debe estar sometida una mujer, esté casada o no. ¿Cuáles son? La primera es la familia. La segunda es la iglesia. Y la tercera es el Estado. En ese orden, sí. Hay un orden, hay una jerarquía ahí. Entonces, en este caso, digamos, por causa de la conciencia, yo me someto a mi esposo hasta donde sea posible. Por causa de mi conciencia, me someto a la iglesia hasta donde, hasta donde sea posible. Por eso hay una libertad de conciencia. Por eso la confesión lo declara así. Y tercero, me someto hasta al Estado, ¿hasta dónde? Igual. Hasta donde esté y me diga a mí libertad de conciencia. Entonces, ahí es donde está el punto otra vez. O sea, la conciencia es la que me dice si yo puedo ir en contra de lo que dice mi esposo o no. Pero, ¿en dónde se avanza esa libertad de conciencia? ¿En la palabra? Y en la sana. En la sana doctrina. Es suficiente, qué tristeza decir esto. Es suficiente decir en la palabra. Mire el diablo cómo usa la palabra, ¿no? Mire cómo la usa, es un maestro. Entonces, no es suficiente, tenemos que decir, ¿basado en qué? En la sana doctrina. Y en una doctrina que sea ¿qué? Milenaria. No que la primera que se inventó allá hace 100 años, entonces eso es. No, más bien eso no es. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo coge, para terminar, esta mujer como ejemplo, esta mujer señala 2 cosas aquí claramente el día de hoy. Una, el hecho de que ella le hizo un llamado a reflexionar por boca del siervo. Y ese llamado estaba basado en su buen entendimiento que tenía. Y tenía un buen entendimiento basado y cultivado por parte de ¿quién? De Samuel. El trabajo que había hecho Samuel. Ahora nos tocaría mirar qué fue lo que hizo Samuel para poder responder el segundo punto del sermón, que era el hecho, bueno, no hoy porque ya terminamos,
pero el hecho de saber, digamos, qué causó la madurez de esta mujer virtuosa. Porque siempre hemos visto a la mujer de Proverbios 31, una mujer virtuosa. Y hoy vimos características aquí en Samuel, en una mujer de carne y hueso como Abigail, una mujer virtuosa. Pero, ¿qué fue lo que causó que ella madurara y llegara a ese punto? Ahí es donde tenemos que entrar a mirar qué hizo el Espíritu Santo por boca de Samuel. Pero si usted mira en el libro de Samuel, casi no va a encontrar a Samuel predicando. Muy pocas veces habló. Y es muy interesante eso, porque para tú encontrar la predicación de Samuel, tienes que encontrarla en otro lado. Es muy interesante. Oremos al Señor para terminar. Padre, le damos gracias, Señor, porque en ti hay salvación. Gracias, Señor, porque tú estás